Bueno, y en ese cuadros de presaberes más taller uno principalmente de parte horizontal encontramos lo que es violencia y sociedad, cuarto periodo. De la forma vertical encontramos etapas de la violencia en Colombia. Hablamos del conflicto armado, la principal característica de la violencia en Colombia. Hablamos de problemáticas sociales en cuanto a lo que es la conformación de grupos armados por parte de la inconformidad debido al mal manejo político. La siguiente es ¿por qué es difícil erradicar la violencia en Colombia? Bueno, la violencia es difícil de erradicar en Colombia a pesar de que Estados Unidos en algunos momentos nos llegó a brindar ciertos apoyos, como lo fue el Plan Colombia, en el cual se planteaba combatir lo que era el narcotráfico. Entonces, en ese momento es cuando Colombia no podía erradicar la pobreza, la violencia es porque debido a mal manejo político, ya que pues primeramente los partícipes de la violencia en el mayor de los casos son los políticos, es decir que los políticos fueron los encargados de dar origen a los grupos armados al margen de la ley en Colombia, por lo que muchas veces el Estado lo que hace, los funcionarios del Estado son los mismos que se encargan de promover la violencia, por lo que las políticas de desarrollo nunca van en contra del pueblo, sino en beneficio propio de ellos. Eh, Aquí entonces hablamos de que el siguiente cuadro nos dice que pues, debemos ilustrar lo que es el Frente Nacional con un acuerdo entre oligarquías. Principalmente hablamos de el Frente Nacional fue un acuerdo que se hizo entre liberales y conservadores eh, com- para como que acabar con el partido político del general Rojas Pinilla. Pero pues primeramente se habla de un periodo en el que se trata de que siempre los que han tomado el poder, es decir, que siempre los mismos van a tomar el poder, siempre es como una descendencia la toma del poder en Colombia, por lo que muchas veces el país lo que hace es se generan malos manejos políticos, malos manejos administrativos. Y en cuanto, cuando nos hablamos de que hablamos de las oligarquías, entonces ahí es cuando hablamos de que siempre los que van a tomar el poder son la clase social privilegiada, es decir, los políticos siempre van a ser los de mayor adquisición económica. Bueno, aquí presentamos la solución del taller de empresarios, que la primera pregunta es ¿qué consecuencias trajo el país el proceso de paz de Juan Manuel Santos? Bueno, el proceso de paz de Juan Manuel Santos trajo para el país grandes problemáticas, como lo fueron la reintegración de grupos armados, y también hablamos de problemáticas en cuanto a la parte económica. Podemos decir que, bueno, durante el gobierno de Juan Manuel Santos se le hacía parecer al pueblo una perspectiva en la que como que el gobierno estaba cumpliendo su labor, pero entonces durante el proceso de paz de la presidencia de Juan Manuel Santos, pues el periodo de él había acabado. Entonces cuando se acabó el periodo de presidencia de él, los candidatos a la presidencia habían tanto pensamientos de izquierda como de derecha, y en este momento se encuentra un pensamiento en el cual va en contra ganó el Partido Conservador, en el que pues ellos principalmente van en contra del sí al proceso de paz, como lo hicieron mediante el referendo que se hizo en cuanto a votar el sí y el no de la paz. Pero entonces ahí en ese momento es cuando se dice muy claro, cuando hablamos muy claro que el Partido Conservador como que fue principalmente nos hablan de el capital privado, ¿no? Entonces ahí es cuando se empiezan a generar clases sociales y pues principalmente el gobierno no cumple con los parámetros que se hicieron. Entonces ahí en ese momento trajo diferentes consecuencias como fue primeramente como no se cumplió con la reintegración social de tanto los guerrilleros, no se cumplió con los parámetros que el gobierno establecía. No sé, se habla de la participación de ellos en cuanto a la parte política, pues eso sí, podemos ver que hay un partido político FARC, llamado FARC, y también podemos referenciar las siguientes consecuencias, como lo son las violaciones de los derechos humanos, el incremento de víctimas, el incremento de cultivos ilícitos, la amenaza de grupos posmovilizados de los paramilitares. El siguiente punto es mencionar antecedentes, causas y consecuencias sobre la zona de despeje del Caguán. Bueno, la zona de despeje del Caguán, un antecedente fue que durante el periodo de la presidencia de Belisario Betancur, principalmente como que se dio una zona de detención del Caguán. Es decir, que se habla de que cuando hablamos de la zona de extensión del Caguán es cuando hacemos referencia a una parte en la cual las fuerzas revolucionarias, las fuerzas al margen de la ley, como eran las de tiro fijo, ellos como que se llegaron a tomar el país.
en manos de ellos, ya que en esa zona ellos dominaban, ellos tomaban el control, incluso muchas veces la fuerza pública no podía hacer presencia porque ellos tenían el control. Entonces ahí en ese momento es cuando decimos que la zona de despeje del Caguán tuvo un antecedente muy importante, fue de que hubo apoyo de lo que fue Estados Unidos, especialmente de Washington. Se brindó un apoyo económico en el cual como que se planteaba combatir esto, ya que pues la parte de los grupos armados practican actividades ilícitas, y también hablamos de que principalmente se habla de que el gobierno colombiano ha tenido siempre como que relación con los grupos armados. También hablamos de que se habló de una tregua y cese al fuego entre el grupo armado y el gobierno, pero pues bueno, en ese momento también hablamos de que también durante la presidencia de Virgilio Barco pues se logró desmovilizar lo que fue el M-19. También podemos hablar de que, como lo había nombrado anteriormente, el Plan Colombia, apoyado por los Estados Unidos, se habla de combatir el narcotráfico, ya lo había nombrado anteriormente. Y también podemos hablar de que, pues principalmente las políticas de Estado, como que siempre solo buscan como que satisfacer las necesidades del pequeño sector. También hablamos de las causas. Una de las causas fue ya que el mal proceso de paz tomó como resultado un ambiente de intranquilidad y violencia. También se hizo que dominio de gran parte del territorio por parte de los grupos armados. También podemos hablar de que se habla de la participación política de excombatientes. También muchas veces es que el Plan Colombia, pues se habla de un Plan Colombia, pero pues no se llevó a cabo como se estableció. Se habla de que pues estos grupos armados hacen presencia más que todo cuando se hace el abandono estatal en las regiones del país, en las regiones, en los rincones del país, ya que estos son las causas de que hayan concentraciones de grupos armados. Y también se habla de la gran controversia en búsqueda de erradicar el narcotráfico, era como principal foco de ese momento, como lo plantea el Plan Colombia. Una de las consecuencias es pues la violencia, factor de deterioro del territorio en Colombia, ya que un mal manejo político pues es causante de la violencia, ya que una mala presidencia como resultado de unas FARC dominante en contra de la ley. También se habla de que los tratados de paz como que no vienen solución a la violencia, no hay una solución, no erradicó la violencia de raíz, no se planteó, por lo cual la conformación de grupos armados como que la forma de expresar el conformismo con los dirigentes. También hablamos de que también podemos hablar de esto, tiene un lado positivo. Durante la presidencia de Andrés Pastrana, pues él quiso demostrar compromiso ante el proceso de paz. Fue la primera vez que se empezó a hablar sobre el proceso de paz, así otorgando una sola desmilitarizada a lo que fue las FARC, lo cual estaba comandada por Tiro Fijo. Y también hablamos de que gracias a que Andrés Pastrana les dio prácticamente una zona desmilitarizada como era la Meseta, la Uribe, Vista Hermosa, San Vicente del Caguán y la Macarena, que era el principal, era como que donde se concentraban ellos. Y también hablamos de que debido a que él brindó eso, pues pudo volver como a retomar, que la fuerza pública pudiera volver a tomar el poder en ese lugar. El tercer punto dice: si el Frente Nacional fue creado para tratar la violencia, ¿por qué continúa la violencia? Bueno, el Frente Nacional se dice que se habla de un pacto entre partidos políticos en búsqueda de acabar con el bipartidismo político, ya que esto genera problemáticas internas como la muerte de líderes políticos, como lo fue la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, lo cual causó el Bogotazo. Y también hablamos de que yo digo que principalmente, a pesar de que se plantean como que entidades para generar un cambio, la política colombiana siempre se va a ver invadida por la corrupción, siempre se va a ver invadida por el beneficio, porque ellos buscan es el beneficio de ellos, no el beneficio del pueblo, buscan es acabar con el territorio, acabar con el país. ¿Qué significa reinserción? Reintegrar, como le digo acá, la palomita, la paz, cadenas sueltas y la libertad. La siguiente pregunta es: ¿qué consecuencias del desplazamiento masivo para el sector rural como urbano? Bueno, muchas veces se habla de que cuando se hace presencia de la violencia, lo que hacen es ellos, al momento de generar el desplazamiento forzado, el campesino lo que hace es acudir a la ciudad e emigrar a una ciudad, así dejando así el campo cada vez como que se va estagnificando y va perdiendo su valor, va perdiendo la capacidad de producción. El otro es que
¿Qué impacto tiene para la región de América la violencia en Colombia? Bueno, como lo vieron anteriormente durante los tiempos del famoso Pablo Escobar, podemos dar cuenta que él, mediante sus acciones ilícitas como el narcotráfico, nos podemos dar cuenta que él lo que hacía era invadir a los demás países, generar políticas, eso lo que hacía era promover la violencia. Al momento de promover lo que son los cultivos ilícitos, las drogas, lo que hace es que se empiece a promover, se empiece a dar mayor relevancia a la pobreza y pues esto va a generar la inconformidad de las personas y generar violencia. La siguiente pregunta es: ¿por qué han sido tan ineficiente el apoyo de la ONU? ¿Por qué no ha sido eficiente el apoyo de la ONU, UNICEF y de NI frente a la problemática en Colombia? Bueno, ellos pueden plantear buenas ideas, buenos parámetros, pero pues principalmente la política colombiana lo que hace es dejar todo esto en un papel y no llevarlo a la práctica. Bueno, el término patria que hace referencia en el contexto, hace referencia, lo hago es a una política inestable en la que se ha hablado principalmente de una controversia entre los partidos liberales y conservadores, como lo eran en ese momento los centralistas y federalistas, que buscaban la toma del poder ante principalmente lo que eran estos los españoles, ya que pues ellos hablan de una reconquista, ya que se habla de la toma del poder del poder capital, ya que eso era el principal factor que buscaban los españoles. El noveno: 10 causas del desplazamiento forzado. Una de las principales son las amenazas de muerte, las amenazas del reclutamiento forzada, enfrentamiento armados, muerte de individuos a partir de la guerra, el secuestro, la toma de bienes por un acto armado, la mala calidad de vida, migración de un campesino a la ciudad, el daño a la propiedad pública y privada y el incremento del mal manejo agrícola.